Hola, bienvenidos a esta clase de algoritmos diagnósticos sobre la insuficiencia renal aguda. Yo soy María Bergia, para los que no me conozcáis soy R1, ya casi R2 de pediatría en el Hospital La Paz de Madrid, y ahí tenéis mi cuenta de Instagram que me podéis seguir para seguir ayudándoos y sobre todo también por si tenéis alguna duda con la clase me la podéis preguntar. Dicho esto, comenzamos. Definiendo qué es la insuficiencia renal aguda. Bueno, pues la insuficiencia renal aguda es una pérdida brusca de las funciones renales con un acúmulo de urea y creatinina, generalmente acompañado de una reducción de la diuresis. Es verdad que el valor de creatinina que va a diagnosticar el fracaso renal agudo no está muy claro. Entonces, y también es cierto que el aclaramiento de creatinina que se estima por fórmulas pues no se va a recomendar en el fracaso renal agudo porque el valor de creatinina que tenemos es muy cambiante. Tenemos unos criterios para poder definir lo que sería un fracaso renal agudo, que son los criterios de la KDIGO. Tendríamos el aumento de creatinina de más de 0,3 miligramos por decilitro en los últimos 2 días, el aumento de creatinina 1,5 veces en la última semana y también un volumen urinario por debajo de 0,5 miligramos kilo hora durante 6 horas. La creatinina solamente se va a elevar por encima del valor normal cuando se ha perdido ya el 50% de la función renal. Por eso lo ideal es conocer analíticas previas del paciente para ver su precoz elevación. Otros datos que podemos encontrar sería un aumento del volumen intravascular, un aumento de prácticamente todos los iones y de ácido úrico, con una disminución del sodio y del calcio. El sodio se disminuye de forma dilucional y el calcio disminuye porque se une al fósforo que está elevado. Este va a ser el algoritmo que vamos a seguir. Entonces, es cierto que la alteración renal aguda en sí es raro que sea sintomática y lo vamos a sospechar generalmente por alteraciones analíticas. Sí que es verdad que en casos graves podemos encontrar síntomas urémicos y, por supuesto, cuando sea la causa obstructiva, como vamos a ver ahora, sí que podemos encontrar síntomas urológicos, con lo cual sospechar una insuficiencia renal aguda de por sí puede ser difícil y lo que ocurre es que generalmente el riñón se daña en el contexto de algún problema sistémico y los síntomas que suelen aparecer son secundarios a esta afectación sistémica y no secundarios a la afectación renal propiamente dicha. Entonces, ante una insuficiencia renal aguda analítica, que es como lo vamos a sospechar, por un aumento de la creatinina de más de 0,3 miligramos por decilitro o de 1,5 veces, lo que tenemos que ver es si el paciente tiene antecedentes urológicos. Si los tiene, lo más importante es hacer una ecografía de la vía urinaria, que vamos a ver que está dilatada, porque el problema será un fracaso renal agudo obstructivo o postrenal. Es importante que en este caso pues puede ir antes la insuficiencia renal aguda analítica y a partir de ahí diagnosticar una causa obstructiva, o generalmente lo que ocurre es que el paciente tiene síntomas urológicos con o sin antecedentes, no orina y vamos a diagnosticar a partir de ahí una insuficiencia renal aguda, ¿vale? Bueno, el fracaso renal agudo posrenal o obstructivo puede aparecer con pocos síntomas e incluso con diuresis conservada y se produce por la obstrucción de ambas vías urinarias, no solamente de una, porque si no, no produciría un fracaso renal. Habrá antecedentes urológicos, ya sea de neoplasias, de litiasis y luego, muy importante, la sintomatología urológica, en este caso la anuria. Se puede producir por causas ureterales, es raro porque suelen ser unilaterales, entonces generalmente son causas de más abajo, como por ejemplo causas de cuello vesical, que son las más frecuentes, hiperplasia benigna de próstata o patología prostática diferente. Y luego también la causa uretral, como por ejemplo esa estenosis uretral o las valvas uretrales posteriores que son congénitas. La principal complicación que puede tener estas afectaciones sería la sepsis. Pero puede ser que no tengamos ni síntomas ni antecedentes urológicos y estar, por tanto, ante una insuficiencia renal aguda o bien renal o bien prerrenal. En este caso lo que tenemos que hacer es mirar los índices de insuficiencia renal que nos van a dar en el enunciado por lo general. Podemos tener una excreción fraccional de sodio menor de 1, un índice de fracaso renal menor de 1 y un sodio en orina menor de 20 y estar, por tanto, ante un fracaso renal agudo prerrenal. Esto se produce por una hipoperfusión renal que es reversible si yo consigo suprimir la causa. Si no la suprimo, lo que va a ocurrir es que va a evolucionar a un fracaso renal agudo renal o parenquimatoso por una necrosis tubular aguda de causa isquémica. En este caso, la ecografía va a ser normal. ¿Cuáles son las causas? La deshidratación, las hemorragias, el tener un gasto cardíaco bajo, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca, o el shock. Y es la principal causa de fracaso renal agudo. La ecografía y el sedimento de orina son normales porque la función renal está normal. Y es muy importante que en el cuadro prerrenal tengáis en cuenta que el riñón está bien, con lo cual las células tubulares hacen perfectamente su función de reabsorción de sodio y agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se produce una orina muy concentrada, con una osmolaridad por tanto alta, pero una orina pobre en sodio, porque las células tubulares sí que están reabsorbiendo bien el sodio. En el cuadro parenquimatoso o renal, sin embargo, lo que ocurre es lo contrario, porque aquí
el riñón no está funcionando bien, entonces la osmolaridad no está tan elevada y sí que se producen pérdidas de sodio en orina. Un valor intermedio de estos índices indica la progresión o la transición de un fracaso renal agudo prerrenal a un fracaso renal agudo parenquimatoso, ¿vale? Bueno, puede ocurrir que tenga, por tanto, una excreción fraccional de sodio mayor de 2, un índice de fracaso renal mayor de 3, un sodio en orina elevado, en cuyo caso estaré probablemente ante un fracaso renal agudo intrínseco, porque tengo un daño estructural en el propio parénquima renal, en cuyo caso puedo hacer una ecografía y aquí sí que puedo ver alteraciones en la ecografía. En la ecografía lo que vamos a valorar básicamente es la diferenciación corticomedular. Normalmente, en condiciones normales, la corteza suele tener una ecogenicidad menor que la médula. Cuando la corteza se adelgaza y aumenta su ecogenicidad, hasta asemejarse a la de la médula renal, esto sugiere un daño renal parenquimatoso. Y sí que es cierto que si vemos un riñón pequeño, esto no suele ser por algo agudo, suele ser porque probablemente ese riñón tenía una enfermedad renal crónica de base. Es importante ver el sedimento. ¿Por qué? Porque en la causa prerrenal el sedimento va a ser normal, pero en el fracaso renal agudo, renal o posrenal, va a haber alteraciones. Lo que vamos a encontrar en el posrenal principalmente es una hematuria con coágulos. Una hematuria con coágulos sugiere una causa urológica y también podemos encontrar piuria. En el fracaso renal agudo renal podemos encontrar un sedimento activo, va a haber alteraciones. Por ejemplo, si encontramos cilindros hemáticos con hematíes dismórficos, esto es muy sugestivo de glomerulonefritis. Cilindros granulosos va a ser más sugestivo de una necrosis tubular aguda. Cilindros leucocitarios de una nefritis intersticial. Y cilindros gruesos y cerios de una enfermedad renal crónica. Bueno, importante, ante un fracaso renal agudo intrínseco, una vez hemos hecho la ecografía, es filiar la causa. Entonces, puede ocurrir que yo tenga una causa exógena o una causa no identificable. Si yo tengo una causa exógena, puede ser, por ejemplo, por una hipovolemia, una hipoperfusión, es decir, un fracaso renal agudo prerrenal que ha progresado a una necrosis tubular aguda isquémica, o puede ser que sea por ingesta de tóxicos, en cuyo caso tendré una necrosis tubular aguda tóxica. También puede ser que yo no encuentre la causa, en cuyo caso tendré que hacer la biopsia, porque podemos estar ante una vasculitis o una nefritis tubulointersticial. La necrosis tubular aguda isquémica va a ser la principal causa de fracaso renal agudo en pacientes hospitalizados y lo que ocurre es que tenemos una pérdida de la función renal por una hipoperfusión renal y la causa más frecuente en nuestro medio de esto va a ser la sepsis. Lo que vamos a encontrar en la anatomía patológica son necrosis parcheadas y locales de lo que es el epitelio tubular, porque lo que ocurre es que el epitelio tubular se desprende, entonces obstruye la luz tubular y produce cilindros epiteliales y granulosos pigmentados, como hemos comentado antes en el sedimento. La necrosis tubular aguda tóxica se puede producir por un tóxico exógeno, como por ejemplo algunos fármacos tipo aminoglucósidos, vancomicina, pero también se puede producir por tóxicos endógenos, como por ejemplo el ácido úrico o el grupo hemo, que se puede liberar, por ejemplo, en la rhabdomiólisis o en la hemólisis. Aquí, en la anatomía patológica, lo que voy a encontrar es un epitelio que raramente se desprende de su membrana y se suele afectar exclusivamente el túbulo proximal. En la nefritis intersticial inmunoalérgica, que era una de estas causas en las cuales pues yo no encontraba una causa y hacía una biopsia, eso se va a producir por hipersensibilidad a fármacos típicamente beta-lactámicos y voy a encontrar un paciente con fiebre, exantema, aparte del fracaso renal agudo, y podemos encontrar también artralgias y eosinofilia. Esto se produce por una reacción eosinofílica retardada que se produce en el intersticio renal y esto cursa con inflamación, obliteración de los túbulos y fracaso renal agudo. El diagnóstico se hace por biopsia y el tratamiento es quitar el fármaco o lo que lo esté produciendo y administrar corticoides. Vamos a ver esta pregunta. Tenemos una pregunta en la que directamente nos dicen los índices urinarios y nos preguntan ¿qué es falso de los índices urinarios para el diagnóstico del fracaso renal agudo prerrenal? Bueno, acordaros que en el cuadro prerrenal el riñón estaba perfectamente, con lo cual las células tubulares hacen bien su función de reabsorción de sodio y agua y por ese motivo encontramos una orina muy concentrada, con osmolaridad elevada, pero pobre en sodio. Y el índice de fracaso renal, igual que la excreción fraccional de sodio, es menor, no superior, menor de 1. Espero que os haya servido muchísimo este algoritmo y nos vemos en otros vídeos.